Bien, le decía entonces, ¿no? Entonces, fíjense que estos 13 litros de dióxido de carbono lo hemos transformado a esta cantidad de moles. Vi en el chat que alguien preguntaba, me decía, ¿de dónde sale esta información de 22,4 litros? Esa es la, vimos en la anterior clase, vi que en el chat preguntó alguien. Es una ley que dice que un mol de un gas, cuando estamos en condiciones normales, ¿qué significa condiciones normales? 0 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, el mol de un gas, de cualquier gas, en este caso el dióxido de carbono es un gas, en estas condiciones de presión y temperatura siempre vale 22,4 litros, ¿no? Aquí hemos hecho su demostración usando la ecuación de estado. Bien, entonces ahí hemos obtenido que un mol de este dióxido de carbono tiene 22,4 litros de dióxido de carbono. Lo hemos llevado a moles. Ahora, esos moles, con el peso molecular del dióxido de carbono, recuerden que el peso atómico del carbono es 12, del oxígeno es 16 por los 32, más 12, 44. Entonces, para que estos moles de dióxido de carbono lo podamos llevar ahora a gramos de dióxido de carbono. Lo hacemos con el peso molecular. Entonces, un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos de dióxido de carbono. De esa manera, fíjense que estos 13 litros lo hemos llevado primero a moles y ahora ya a gramos. Entonces ya sabemos que estos 13 litros de dióxido de carbono, que es lo que queremos obtener nosotros, equivalen a 25,5 gramos de dióxido de carbono. Pero el ejercicio nos pregunta, ¿y cuántos gramos de carbono necesitamos para obtener toda esta cantidad de gramos de dióxido? Hacemos una relación peso-peso diciendo que si lo que estamos obteniendo nosotros es 25,5 gramos de dióxido de carbono, a través de los pesos moleculares, ¿qué nos dice? Que 12 gramos de carbono generan 44 gramos de dióxido de carbono. Esa relación es la que colocamos acá. 12 gramos de carbono generan 44 gramos de dióxido de carbono. Bueno, gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono se simplifican y la cantidad de gramos de carbono que vamos a necesitar es 6,9 gramos. Es la cantidad de gramos de carbono que necesitamos para obtener esta masa de carbono o en realidad, si quieren ustedes, este volumen de dióxido de carbono. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está Una claro? pregunta, Dani. Claro, dime. La anterior clase no puedo asistir. Quería saber, esa fórmula que dice moles CO2 igual a 13 litros de dióxido de carbono, ¿de dónde sale? ¿Cuál fue? ¿Esto? Sí, No, pues este es el enunciado, 13 litros de dióxido de carbono, es lo que nos piden, es lo que queremos obtener. No entraste a la anterior clase, pero toda la clase anterior está grabada, la subí inmediatamente después que terminó la clase al grupo de Telegram que tenemos, ahí la tienen, para los que no hubieran entrado, ni bien terminó la clase, la subí la clase entera al grupo de Telegram que tenemos en la materia. O sea, hay que estar atento un poquito y mirar la clase. Yo entiendo que algunos no pueden entrar a clase por X motivo, por eso se les ha subido las clases grabadas al grupo de Telegram. Ni bien terminó la clase, la hemos subido. Han tenido toda la semana para verla con calma, ¿ya? Pero en realidad en este caso, estos 13 litros es lo que nos piden obtener, es lo que queremos obtener. Entonces, esto es lo que queremos obtener, pero lo tenemos en litros. Entonces, eso que queremos obtener lo hemos llevado a mol de lo que queremos obtener. Y estos moles de lo que queremos obtener lo hemos llevado a gramos de lo que queremos obtener. Ahora, ya teniendo en gramos, en este caso el dióxido de carbono, que es lo que queremos obtener, a través de una relación peso-peso, hemos llegado a obtener la masa de carbono que vamos a necesitar para obtener este volumen de 13 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. ¿Ya? Ok, sigamos con otro ejercicio. Ok, vamos a otro ejercicio. El gas amoníaco es oxidado, dice, por el oxígeno en presencia de un catalizador de la forma siguiente. Veamos la reacción. Dice amoníaco más oxígeno. Eso nos genera monóxido de nitrógeno y nos genera agua. Fíjense que la reacción química ya está igualada. Hemos colocado los coeficientes estequiométricos para que esté igualada la reacción química. En función a esta reacción química, ¿qué nos piden?
¿Cuántos litros de oxígeno serán necesarios para oxidar 500 litros de amoníaco? Esta es una relación volumen-volumen. Como no me habla de densidades, no me habla de condiciones de presión y temperatura, entonces directamente podemos relacionar en función a estos coeficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que estos números de 4, 5, el 4 y este 6, podemos asumir que sean litros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 4 litros de amoníaco más 5 litros de oxígeno, ¿qué genera? Nos genera 4 litros de monóxido y nos genera 6 litros de agua. ¿Por qué hacemos esa relación en litros? Porque el enunciado, fíjense, no nos da ni una condición de presión y temperatura. No hay necesidad de convertirlo a gramos y después recibir el otro lado a gramos. Directamente entonces. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuántos litros de oxígeno vamos a necesitar para oxidar o para obtener 500 litros de amoníaco. Entonces, partamos de esos 500 litros de amoníaco. ¿Y qué nos dice la reacción? Que 4 litros de amoníaco reaccionan con 5 litros de oxígeno. Es la información que estamos colocando acá. Por lo tanto, para estos 500 litros de amoníaco vamos a necesitar 625 litros de oxígeno. ¿Ok? Vamos a este otro inciso. La pregunta es, ¿cuántos litros de monóxido de nitrógeno, de esto de acá, y de vapor de agua se van a formar? ¿Se van a formar con quién? Pues estamos hablando de los 500 litros otra vez nuevamente. Si nosotros tenemos 500 litros de amoníaco, tal es lo que está faltando que se lo aumente acá, no sé si se da por entendido que estamos hablando de estos 500 litros de amoníaco. Con esos 500 litros de amoníaco, ¿cuánto de monóxido y cuánto de agua obtenemos? Entonces, fíjense, partimos de esos 500 litros de amoníaco. ¿Qué nos dice la reacción química? Que con 4 litros de amoníaco se obtienen 4 litros de monóxido. Es lo que estamos colocando acá. Por lo tanto, bueno, simplificando, obviamente esto lo debemos colocar en conveniencia para que se puedan simplificar, ¿no? No tiene sentido que estos 4 litros de amoníaco los coloquemos arriba porque si no, no vamos a poder simplificar litros de amoníaco con litros de amoníaco. Bien, simplificando, y fíjense, son 500 litros de monóxido que vamos a obtener con estos 500 litros de amoníaco. Ahora, con esos 500 litros de amoníaco también nos preguntan cuántos vamos a obtener de vapor de agua. Entonces, 500 litros de amoníaco, la reacción que nos dice que cuando tenemos 4 litros de amoníaco, se obtienen 6 litros de agua. Entonces es lo que estamos colocando acá. Con 4 litros de amoníaco obtenemos 6 litros de agua. Simplificando litros de amoníaco con litros de amoníaco, vemos que de agua vamos a obtener 750 litros de agua. ¿Alguna pregunta, chicos? Eso lo hacemos así tan rapidito y tan sencillito, pero es porque el enunciado no nos da ninguna información de presión y temperatura. ¿Sí? Vamos a otro ejercicio. Fíjense en este ejercicio. Dice, la densidad del benceno. Esta acá es el benceno por si acaso. ¿Sí? ¿No? Del benceno líquido nos da la densidad de 0,88 gramos ml a 20 grados Celsius. Nos da una temperatura y arde como sigue. Nos da la reacción química que nos dice que el benceno más el oxígeno, que nos genera dióxido de carbono y nos genera agua. Fíjense que la reacción química ya está igualada. Entonces, en función a eso, ¿qué nos pide? ¿Cuántos ml en volumen me están pidiendo, no? De oxígeno a esta temperatura y a esta presión es necesario para que se queme o para utilizar 13,5 ml de benceno. El oxígeno es un gas, pero el benceno no es un gas. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una relación peso-peso entre los dos. Pero ustedes miran, ¿cómo peso-peso? Si del benceno, del benceno me da volumen. Claro, fíjense que del benceno me da volumen, pero me da la densidad del benceno. ¿Y para qué me sirve la densidad del benceno? Para transformar de volumen a gramo o de gramos a volumen. Entonces, estos 13,5 ml de benceno lo puedo llevar a masa de benceno. Perfecto, por un lado. Por otro lado, me están pidiendo los ml de oxígeno, ¿no? Me dan esta presión y esta temperatura. Entonces yo puedo hacer una relación peso-peso aquí y puedo obtener la masa de oxígeno. Esa masa de oxígeno con la temperatura de oxígeno
y la presión de oxígeno. Y en la ecuación de estado puedo obtener el volumen que me piden. Bien, ahí vamos paso a paso. Para eso hemos hallado los pesos moleculares tanto del benceno como del oxígeno, fíjense, con sus respectivos pesos atómicos. Ahí está. No, en realidad, ¿qué nos dice de estos pesos? Que 156 gramos de benceno trabajan con 480 gramos de oxígeno. Y yo les decía entonces, a través de la densidad, es que es 0,88 gramos ml es la densidad del benceno. Nosotros tenemos 13,5 ml de benceno, ¿no? Despejando masa, reemplazando la densidad por un lado y el volumen por otro, obtenemos la masa de benceno. Entonces fíjense que de benceno en gramos tenemos 11,88. Bien, perfecto. Entonces esta masa de benceno, pudiéramos hacer nosotros aquí una relación masa a masa con los pesos moleculares y saber la masa de oxígeno que se tiene. Entonces decimos, si partimos de estos 11,88 gramos de benceno, la reacción química, ¿qué me dice? Que cuando se tiene 156 gramos de benceno, se necesita también 480 gramos de oxígeno. Es lo que colocamos acá. Gramos de benceno con gramos de benceno. Por lo tanto, la masa de oxígeno es 36,5 gramos de oxígeno. Esa es la masa de oxígeno que nosotros vamos a obtener de oxígeno. Pero no me están pidiendo masa de oxígeno, me piden ml de oxígeno. Entonces, ¿cómo transformo esta masa de oxígeno a volumen de oxígeno? A esta presión y a esta temperatura, bueno, al revés, a esta temperatura y a esta presión, con la ecuación de estado. Entonces, sabemos nosotros que esos 23 grados Celsius corresponden a 296 grados Kelvin, ¿no? Transformándolos a Kelvin. Entonces, para obtener ese volumen que me piden de oxígeno, el enunciado, ¿cuántos ml? La masa de oxígeno, ya la hemos calculado, es 36,5 gramos, reemplazamos acá. La constante R la colocamos acá. La temperatura que tiene que estar en grados Kelvin necesariamente, ya la hemos transformado, colocamos aquí. Abajo necesitamos la presión, la P es de presión, que tiene que estar en atmósfera, ya no lo da en atmósfera. Si nos lo diera en milímetros de mercurio hay que transformar, ¿no? Sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y el peso molecular. ¿De quién estamos hablando? Del oxígeno. Y aquí hago hincapié, alguien lo preguntó el otro día muy bien, ¿en qué sentido? Que el peso molecular que estoy usando acá del oxígeno es 32, pero el que tengo en la fórmula es 480, o sea, ¿con cuál de los dos uso? Cuando se reemplaza en esta ecuación de estado, chicos, se utiliza el peso molecular de 1 mol. Aquí 1 mol de oxígeno, recuerden que el oxígeno siempre va acompañado del 2, es 32 el peso molecular de 1 mol. Aquí sale 480 porque en la reacción química son 15 moles. Pero el peso molecular que utilizamos en esta fórmula siempre es de 1 mol. Porque si no es de 1 mol, pues no apareciera ya la palabrita sobre mol. ¿Ya? Pero fíjense que el volumen que vamos a obtener al reemplazar en esta fórmula es en... Lo voy a acomodar. Perdón, me adelanté. Es en litros. Nosotros aquí ya hemos hecho perdón, me adelanté de nuevo. Es en litros, por si acaso aquí vamos a obtener en litros. Aquí ya hemos hecho la transformación para llevarlo a ml. Recuerden que esta fórmula de volumen va a salir en litros. Y aquí nos pide que lo obtengamos en ml. Nosotros ya hicimos la transformación para llevarlo a ml, ¿no? Sabemos que un litro tiene 1000 ml. Muy bien. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Inge, Hola. disculpe, es que tuve un problemita. Ahí se supone que dice que tenemos que poner el peso molecular, ¿no? ¿No sería entonces 16 nomás? No se olviden que el oxígeno cuando está solito es molecular. Hay 7 elementos. ¿Verdad? Sí, Flúor, sí. cloro, bromo, yodo, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Esos 7 elementos cuando están solos son moleculares, es decir, que siempre van con su índice 2. Ya es por eso. Sí, ¿Sí? ¿De acuerdo? gracias. Ok. Sí, me olvidé. No, está bien, no hay problema. Veamos este siguiente ejercicio. Dice, el gas etano, acá tenemos el etano, ¿no? Es un alcano, ¿cierto? Se quema en el aire según la siguiente reacción. Acá tenemos el etano más el oxígeno. Eso nos genera dióxido de carbono y nos genera agua.
ya la tenemos igualada a la reacción química. ¿Qué nos pide? Determinar, dice, los litros de oxígeno necesarios para quemar 1 litro de etano en condiciones normales. ¿Cuántos litros de oxígeno necesitamos para quemar un litro de etano en condiciones normales? Entonces, como todo está en las mismas condiciones, directamente podemos decir nosotros, 1 litro de etano es lo que queremos quemar. ¿Qué nos dice la reacción química? Que cada vez que tenemos 2 litros de etano, de oxígeno, ¿cuánto requerimos? 7 litros. Entonces es lo que hemos colocado aquí. 2 litros de etano necesita 7 litros de oxígeno. De esa manera obtenemos 3,5 litros de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que necesitamos para quemar 1 litro de etano. Bien, bien chicos, me dan 2 minutos, tengo que mover mi movilidad para que entre otra vez 2 minutos, por favor. ¿Ya? Ingeniero.
Ya volví, chicos. Mira, que justo hoy día vinieron los trabajadores a arreglar varias cositas a la casa y justo tenía clase al mediodía. Es el único día que tengo clase al mediodía y justo ahora aparecieron, ¿ya? Pues seguir compartiendo donde estábamos. No sé, alguien me preguntaba, a ver, estábamos así, aquí en este estábamos. Oye, ok. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, chicos? ¿Cómo es? Por qué no hemos aplicado, me dirán ustedes, condiciones normales? Porque todos estando en condiciones normales, en las mismas condiciones, no hay necesidad directa, hacemos directamente la relación, ¿ya? Ahora, aquí fíjense, nos pide los litros de dióxido de carbono formados cuando nosotros trabajamos con 25 litros, ¿dónde está? 25 litros de etano. Fíjense que ambos gases también nos dice que se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura. No nos está diciendo que están en condiciones normales, pero sí nos está diciendo que están en las mismas condiciones. Como están en las mismas condiciones ambos, tanto el oxígeno, en este caso el dióxido y el etano están en las mismas condiciones, es decir, en las condiciones que está este reactivo son las mismas las que está este producto, entonces directamente hacemos una relación volumen-volumen. Entonces, ¿qué nos dice la reacción química? Que cuando nosotros trabajamos con 2 litros de etano, vamos a obtener 4 litros de dióxido. La pregunta es, ¿y si tenemos 25 litros de etano, cuántos litros son de dióxido? Ah, bueno, entonces 25 litros de etano, la reacción nos dice, fíjense, que para 2 litros de etano vamos a obtener 4 litros de dióxido. Es lo que colocamos. Por lo tanto, son 50 litros de dióxido. ¿Sí? No hemos incorporado nada de temperatura y presión porque el enunciado nos dice que son las mismas condiciones de presión y temperatura en la que está el reactivo con la que está el producto. Pero aquí cambia la cosa. En este ejercicio cambia la cosa. Seguimos trabajando con la misma reacción, fíjense, nos dice calcular los litros de oxígeno. Estamos hablando de un reactivo, del oxígeno, que está a esta presión y que está a esta temperatura. Fíjense que el oxígeno, que es un reactivo, está a esta presión y a esta temperatura. Para trabajar para trabajar con 1 litro de etano, que está en otras condiciones de presión y temperatura, porque está en condiciones normales. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno está en unas determinadas condiciones de presión y temperatura y el etano está en otras condiciones de presión y temperatura, ¿no? Porque condiciones normales, ¿qué significa? Una atmósfera y 25 grados Celsius, que están en diferentes condiciones. Entonces ahí en ese caso ya no podemos hacer una relación directamente, decir 2 litros de etano necesita 7 litros de oxígeno. ¿Por qué no? Porque ambos compuestos, repito, en este caso reactivos, no están en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Qué hacemos entonces? ¿De quién tenemos más información? Del etano. ¿Por qué? Porque del etano tenemos volumen y también tenemos presión y temperatura porque me dice condiciones normales. Entonces, con este volumen, esta presión y esta temperatura del etano, ¿qué podemos obtener? La masa de etano. Teniendo esa masa de etano, podemos hacer una relación masa-masa y obtener la masa de oxígeno. Ahora, y con esa masa de oxígeno y las condiciones de presión y temperatura del oxígeno, recién podemos encontrar lo que me piden, el volumen de oxígeno. ¿Sí? Muy bien, ahí vamos viendo. En primer caso, el etano, que me dice condiciones normales, significa 273 grados Kelvin y significa esta presión. Estamos hablando del etano. El oxígeno, me dice el enunciado, que está a 30 grados Celsius, que significa 303 grados Kelvin y a esta presión. Fíjense que el etano está en estas condiciones de presión y temperatura y el oxígeno está en estas condiciones de presión y temperatura. Por lo que no son las mismas condiciones como esos dos incisos anteriores, no podemos hacer la relación directamente, es decir, 2 litros de esto con 7 litros de esto. Vuelvo a repetir, porque no están en las mismas condiciones de presión y temperatura. En cambio, en el ejercicio anterior decía, en las mismas condiciones. Entonces, yo les decía entonces que en el caso del etano es del que tenemos más información, porque tenemos el volumen que se va a utilizar y tenemos su presión y temperatura. Calculemos la masa de etano. ¿A través de qué fórmula? De esta, de la ecuación de estado. Nosotros tenemos presión, tenemos temperatura, tenemos la constante R, podemos obtener el peso molecular del etano,
perdón, el volumen de etano lo tenemos, sabemos que es 1 litro de etano. ¿Qué vamos a obtener aquí? Masa. Entonces, despejando masa, donde la presión, en el caso del etano, fíjense, es 1 atmósfera, muy bien. El volumen del etano, el enunciado dice 1 litro de etano, 1 litro. Peso molecular del etano, de 1 mol, no se confíen a la reacción, es de 1 mol, el carbono es 12 por 2, 24, hidrógeno es 1 por 6, 6, 6 más 24, 30. De ahí sale ese 30 gramos mol. El peso molecular de 1 mol. Recuerden que en esta fórmula siempre se trabaja en función a 1 mol el peso molecular. La constante R que le hemos colocado aquí y la temperatura que dice que es 273 grados Kelvin para el etano. Eso nos da una masa de etano de 133. Fíjense que ya hemos obtenido esta masa de etano. Entonces, a través de los pesos moleculares, que aquí están los pesos moleculares, fíjense, para 7 moles de oxígeno y para 2 moles de etano, a través de estos pesos moleculares podemos hacer una relación peso-peso y obtener la masa de oxígeno. Entonces, decimos entonces, si de etano teníamos 1,3392 gramos de etano, la reacción que me dice que cada vez que se tenga 60 gramos de etano, voy a utilizar 224 gramos de oxígeno. Aquí simplifico gramos de etano con gramos de etano, y la masa de oxígeno que requiero son 5 gramos de oxígeno. Pero el enunciado no me pide masa de oxígeno, me pide volumen, litros de oxígeno a esta presión y a esta temperatura. Entonces, nuevamente ahora calculo el volumen a través de la ecuación de estado, porque estos litros de oxígeno, fíjense, está a esta temperatura y está a esta presión. Entonces, la masa de oxígeno son 5 gramos, lo vuelvo a copiar. La constante R la copiamos. La temperatura, veamos, del oxígeno es 303 grados Kelvin. Muy bien, 303 grados Kelvin. Presión a 1,5 atmósferas. Muy bien. Y el peso molecular del oxígeno de 1 mol, ojo, no de los 7 moles. El peso molecular que se utiliza en la fórmula de la ecuación de estado siempre es para 1 mol. 32 moles, ¿no? Ya vimos hace rato, porque si sabemos que el peso atómico del oxígeno es 16, pero como es molecular, 16. Por 2, 32. Son los 32 gramos mol. Y de esa manera obtenemos el volumen. En este caso el volumen me lo pide en litros y esta fórmula directamente me lo da en litros el volumen. Si aquí me lo pidiera en ml, en mililitros, entonces este volumen habría que transformarlo a ml. De esa manera obtenemos nosotros el volumen de oxígeno. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, disculpe, cuando